Gingivitis. Es un proceso inflamatorio de la encía que está asociado generalmente a una biopelícula de bacterias que se adhiere a la superficie dentaria, que es la placa dentobacteriana. También existe un proceso inflamatorio de encía no asociado a placa bacteriana, pero es menos frecuente. La gingivitis es un proceso normal de defensa del cuerpo ante esa irritación de bacterias. El problema de este tipo de inflamación es que puede evolucionar a un segundo escenario que es la periodontitis, en el cual ya hay pérdida de estructura de soporte dental, es decir, pérdida de hueso. La gingivitis en sí misma solo inflama el tejido blando, no destruye hueso. Puede ser modificada por factores sistémicos como las hormonas, medicamentos y otros, que pueden alterar la gravedad de la inflamación. También puede ocurrir en un periodonto con nivel normal de inserción, como en este caso, o puede ocurrir también en un periodonto que ya ha sido mermado, ya ha sido reducido por una infección previa o por una alteración previa de los niveles de inserción de la encía. El signo clínico más importante es el sangrado gingival. Cuando se presenta sangrado en más del 10% de lugares sondeados, hablamos de que hay un caso de gingivitis. Hay otros aspectos que se evalúan como el eritema y el edema, el agrandamiento de la encía, pero el sangrado es en sí el signo objetivo más importante para detectar gingivitis. En microscopía, desde que Waterhouse en 1952 utilizó el microscopio, se detectó que había una asociación directa con bacterias. Luego, en la microscopía electrónica de Tailade en 1961, también se encontró una íntima relación entre depósitos bacterianos y la inflamación gingival. Tan pronto como se eliminan estos irritantes microbiológicos, la inflamación cede. El estudio de Harold Loe en el año 1965 es un estudio clásico que comprueba que la presencia simple de biopelícula bacteriana, es decir, placa bacteriana, en el 100% de los casos genera un proceso inflamatorio. Cuando se elimina ese factor nuevamente, vuelve el estado normal de la encía. Es decir, que los principios de presencia y ausencia del factor etológico fueron comprobados a través de este estudio de Harold Lowe. Por eso sigue siendo un estudio válido hasta la fecha. El estudio es acerca de la gingivitis experimental en humanos. Fue un total de 12 participantes, incluyéndolo, en donde estudiantes y ayudantes de laboratorio se dejaron sin cepillar durante 21 días y todos desarrollaron un proceso inflamatorio. ¿Cómo progresa esa invasión bacteriana? Bueno, inicialmente se adhiere bacterias en la superficie dental afuera de la encía y conforme avanza el proceso de colonización bacteriana, estas bacterias invaden el surco gingival, empiezan a alterar el epitelio interno de la encía libre y hacen su ingreso. Tanto las toxinas como las bacterias mismas pueden penetrar, ulceran este epitelio y hacen su ingreso al tejido conjuntivo, provocando esa reacción inflamatoria. El sangrado lo que implica es justamente eso, una ulceración del epitelio interno del surco, hay una invaginación que se empieza a pronunciar acerca de estas papilas de tejido conectivo y indentaciones del epitelio hacia el tejido conectivo que finalmente producen ulceración y al momento de pasar una sonda, el signo más objetivo es la presencia de sangrado. Esta biopelícula, como dijimos, inicia externamente, luego empieza a colonizar la parte interior del surco y una parte de las bacterias se adhiere a la superficie dental, otras están nadando en el surco, en el fluido del surco, otras se adhieren al epitelio interno de la encía y otras hacen ingreso al tejido conectivo. Esta es una representación en donde podemos observar cómo esta biopelícula
está en el surco gingival. Hay bacterias que están flotando en el fluido del surco, otras bacterias están adheridas a la superficie del epitelio interno del surco y están con una tendencia a ingresar en estas heridas que hay en las uniones del epitelio. Es una nueva representación para observar la invasión bacteriana que puede ocurrir en medio de las células epiteliales del surco gingival. Esta invasión puede diseminarse por vía sanguínea e incluso se ha demostrado una relación con algunas otras alteraciones en el sistema vascular, el sistema cardíaco y también con otro proceso inflamatorio a nivel sanguíneo. Para poder entender la gingivitis vamos a analizar las fases que se desarrollan durante su evolución. En la fase 1, llamada también fase inicial, el contacto de los microorganismos con los tejidos periodontales, este sería la encía libre, esta primera irritación podría provocar una reacción inflamatoria a nivel histológico en donde se ven hiperemia, aumento de vasos sanguíneos, mayor dilatación de esos vasos sanguíneos, pero clínicamente podría ser imperceptible aún. Esto se da más o menos en un periodo de 2 a 7 días de la interacción bacteriana con el huésped. En la segunda fase de la gingivitis, también llamada lesión temprana, aparece sangrado del surco, el signo más importante, el más visible, el más objetivo. Se provoca durante el sondeo y puede incluso ser un exudado espontáneo. También hay eritema en la encía, se puede observar cambio de color. El epitelio de unión empieza a formar proyecciones interpapilares y con infiltración de células blancas que vienen desde el tejido conectivo hacia el surco y también un infiltrado de bacterias al tejido conectivo. Aquí se puede apreciar cómo las capas de epitelio están ya desorganizadas, empiezan a haber lagunas, ulceraciones, en donde fácilmente al contactar una sonda, pues expone tejido conectivo y este sangra. En la fase 3, ya la lesión es establecida. El retorno venoso se altera, la circulación se estanca y se observa una anoxemia gingival. El tono entonces se observa no rojo eritematoso, sino puede incluso tornarse azulado, violáceo. Se empiezan a destruir algunas zonas de lámina basal. Puede también durar 6 meses o más. Es una inflamación crónica. Ocurre lo mismo en los tejidos periimplantarios, pero en el implante los términos que se utilizan son mucositis cuando hay un proceso inflamatorio periodontal o periimplantitis cuando ya hay una destrucción ósea. Los parámetros en cuanto a la evaluación de esto pueden variar en cuanto al número de milímetros en el sondeo del surco, pero la presencia de sangrado sigue siendo el signo patognomónico de un proceso inflamatorio agudo.